Bendiciones, bienvenida al Ministerio de Excelencia en este inicio de semana. Damos continuación a la última parte de la serie de Una mujer sabia y el día de hoy vamos a hablar acerca de el fruto del vientre. Y aquí dice en Salmo 127:3, los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. Eh, Vamos a descubrir a través de este capítulo diversos llamados como mujeres que tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que Dios nos ha llamado a ser fructíferas. Dice Génesis 1:28, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Bueno, y a menos que el Señor no construya la casa, debemos estar dispuestas como hijas de Dios, que si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles, Salmo 127:1. Entonces, una de las cosas es que permitir, dar la apertura para que Dios construya nuestra casa, ¿verdad? Entonces, una de las partes donde podría decirse que somos llamadas a ser fructíferas es al tener hijos, ¿verdad? Fructíferos y multiplicarnos, como dice Génesis 1:22, llenar la tierra y someterla, ¿verdad? Son como los mandatos del Señor a través de la palabra. Entonces, también encontramos en Jeremías 23:3 dice: al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países donde las expulse y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Y somos llamadas a llenar la tierra, y se nos han dicho numerosas veces que hemos más que llenado la tierra, y actualmente estamos sobrepoblados. Pero realmente, aunque se ha manejado mucho esta información de la sobrepoblación, ¿verdad? Aquí ella dice que ella leyó 2 artículos de investigación, ¿verdad? Y realmente esto no es verdad. Esto es como un mito que se ha manejado acerca del hecho de que según estamos sobrepoblados por el asunto de querer manejar, ¿verdad?, la manera como la población se reproduce. Pero entender que cuando hemos tenido hijos es un regalo del Señor, ¿verdad? Entonces, en ese en esa parte, entender de que es un privilegio, de que los hijos son una bendición, entonces, ver esta parte. Somos mujeres bendecidas, somos mujeres privilegiadas al haber permitido a Dios que tuviéramos hijos, ¿verdad? Entonces, dentro de esto también hay un llamado. Muchas veces está el temor, ¿verdad? Mientras todo el transcurso de cuando nuestros hijos son pequeños, de esta parte de la provisión. Más si se está pasando un proceso de restauración matrimonial, pero la palabra promete, ¿verdad?, que Dios nos proveerá todo lo que necesitemos, ¿verdad? Entonces, Filipenses 4:19 dice: así que Dios proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Y dice que una de las cosas que ella más recuerda, dice la autora, es que dice que ella viene de una familia donde eran 7 hermanos en total, o sea, ella y 6 más, y dice que su mamá un día le confesó, dice, aunque realmente antes de ser creyente, dice que cuando más dinero hubo en esa casa es cuando estaban todos los hijos, ¿verdad? Fue cuando mayor ingreso tuvieron en esa casa.
Entonces, digamos que de alguna manera Dios sustentó siempre a esta familia y la respaldó, ¿verdad? Muchas veces dice que ella comparte que una de las partes donde ella difiere es el mantener esta parte de la mentalidad de pobreza y hablar de eso diariamente. Como decir, no, es que no podemos comprar esto, ¿verdad? Entonces, en este entonces, cuando ella está escribiendo este libro, ella era madre soltera de 6 niños en casa. Entonces, dice que ella no buscaba el apoyo del papá de sus hijos, ni de nadie. Entonces, que muchas veces, aunque aparentemente ya no tenía suficiente, ella trató de ver a Dios, ¿verdad? Y de entender que la iba a bendecir con todas las necesidades de su familia. Y dice, pues como sabemos, la fe es creer lo que no podemos ver, ¿verdad? Y lo que no tenemos en una cuenta del banco. Y cuando estamos escasos en los recursos, rehusarnos a decir, no lo puedo comprar, no lo puedo pagar. Entonces, tal vez probablemente si hay una necesidad en casa, no es que tienes que correr a comprar esa necesidad, a cubrirla, pero ella habla, por ejemplo, aquí un principio importante, habla del diezmo y dice que por esa parte, por esa promesa, por ese acto de obediencia, ella tenía la promesa de provisión para su casa, ¿verdad? Entonces, aquí hay una promesa, dice, para las que se han quedado en casa y que están preocupadas porque no trabajan. Dice que Salmo 68:12 dice, y la que se queda en casa repartirá el botín. Porque confiar en el Señor es el principio de toda situación. Y contentarse con eso es, bueno, algo que nos va a ayudar a sostenernos para darles a sus hijos, ¿verdad? Entonces, no darles a los hijos suficientes no quiere decir que a los hijos no les va a faltar nada. Y ella explica aquí que muchas veces también el que los hijos tengan todo no es bueno. Juguetes, ropa, habitaciones, o sea, como todo de una forma tan fuera del límite, eso tampoco es sano. ¿Qué quiere decir? Que a una parte de nuestra vida sí tiene que aprender nuestros hijos a desarrollar un contentamiento, ¿verdad? Porque esa parte es que tú como madre estás agobiada tal vez porque tu hijo no tiene ciertas cosas y ella lo que invita es que no tienes que dejarte agobiar. Si hay una necesidad en tu casa, no decir no la puedo pagar, pero en vez de ir a pedir a tu esposo, ir a pedírsela al Señor. Y esto quiero decirte que hablo mucho a mi vida porque ayer yo pasé una situación donde yo ya tengo semanas deseando algo para la casa y yo vine y se lo pedí a mi esposo. Y esta escritura me recordó de que yo a quien tengo que ir a pedir las cosas, porque Dios es el que las pone en el corazón, es al Señor. Al Señor, Él es el proveedor. Entonces, eh, Viviana, si puede cerrar su micrófono, por favor. Gracias. Entonces, aquí hay una, hay una escritura donde habla que Jesús dijo, ¿verdad? Que sería difícil para un camello entrar por el ojo de una aguja, ¿verdad?
Y lo que dice el Señor es que no debemos sentir temor, no debemos sentir temor por no poder proveer por la necesidad de nuestros hijos y por nuestros futuros hijos, ¿verdad? Entonces, pero mantenernos libres del amor al dinero y contentarnos con lo que tenemos. Entonces, realmente es que esta cultura, más yo que vivo en Estados Unidos, hay un desborde, una inclinación excesiva a la parte del consumismo, que es la parte donde ella nos está invitando que guardemos nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, aquí en Hebreos 13:5 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. No es que no vas a tener necesidades, pero tampoco no va a ser que se va a cubrir todo. O sea, en una parte a lo mejor es que si ustedes tratan de recordar, tal vez es ver de que en el pasado a lo mejor usted y yo tuvimos una manera de vivir mucho más básica, más simple, ¿verdad? Y no nos pasó nada, estamos aquí y bueno, entonces, ¿cómo decir? Lo que tú puedas darles a tus hijos dentro del marco está bien, tú puedes pedirle al Señor, si hay alguna necesidad, presentársela a Dios, lo que se tenga que pagar, pero tampoco estar desbordadas de la preocupación en ese grado de decir, ay, no se lo puedo comprar, no se lo puedo dar, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces no dejar que esa preocupación material o económica nos sobrepase, ¿verdad? Porque dice aquí en 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Entonces, entender que nuestra responsabilidad como madres sí es el crecimiento espiritual de nuestros hijos, ¿verdad? Eso es porque dice, el dinero en mi opinión no vale la condición de su alma y dónde pasará la eternidad. Y en realidad es que ella también tiene la razón. Podemos ser muy provisorias, pero si hemos descuidado el alma de nuestros hijos, ahí tenemos una exhortación y un llamado. Ahora, entonces, aquí somos llamadas, ¿verdad? Entonces, a ser diligentes con el alma de nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, vamos a aprender aquí que los hijos, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y recordemos que de esto habla 2 Timoteo 3:16. Entonces, vamos a hacer un resumen. Los hijos son una bendición, Génesis 1:22, Génesis 1:28. Los hijos son una recompensa, Salmo 127:3. Dios abre y cierra un vientre, Génesis 20:18. Dios ordenó que nos multiplicáramos y llenamos la tierra 14 veces a lo largo del Antiguo Testamento, y hay una cita en Hebreos 6:14, ¿verdad? Dios, no somos llamadas a llenar todo deseo de nuestros hijos, pero porque primero Dios proveerá para todas nuestras necesidades y no tenemos que preocuparnos. Filipenses 4:19, ¿verdad? Entonces, ahí somos bienaventuradas. Dice, bienaventurado el hombre que tiene llena su aljaba. Bueno, nuestros hijos son como flechas en manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, Salmo 27:4 y 5. Entonces, en esta parte, reconocer que nuestros hijos
son instrumentos de Dios, ¿verdad? Y que si nosotros las encaminamos en la instrucción, son como esas flechas que van apuntando hacia el blanco correcto. Y ve nuestra maternidad como una asignación que Dios nos ha encomendado, porque la palabra dice en Filipenses 2:14, háganlo todo sin quejas ni contiendas, ¿verdad? Y una parte en eso, ¿verdad? Que es parte de nuestro llamado. Bueno, y ahora, aquí la pregunta dice, en su hogar, ¿gobiernan en su hogar y sobre usted sus hijos? Porque dice Proverbios 29:15, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Entonces, mañana vamos a ver una instrucción, una impartición, una enseñanza complementaria a esta parte de instruir a nuestros hijos y si es necesario, realmente cuál es el concepto de disciplina, ¿verdad? Bíblicamente, ¿qué es la disciplina con nuestros hijos? Entonces, los hijos son la herencia del Señor, los frutos del vientre son la recompensa. Salmo 127:3. Entonces, así que Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Malaquías 4:6. Y acordémonos que también en Proverbios 21:1 dice que las manos del corazón del rey es como un río y él sigue el curso que el Señor le ha trazado. Entonces, aquí vemos cómo Dios quiere traer restauración a la relación de los padres con los hijos. Y es una promesa en Malaquías que usted y yo podemos orar. Cuando vemos que las cosas, ya sea que entre el cónyuge y nuestros hijos están distantes o se han puesto difíciles por el proceso o porque nuestros hijos entraron en una edad complicada, por las situaciones, o a lo mejor usted estaba teniendo con algún adolescente, con alguno de sus hijos. Aquí la palabra de Dios dice que Él volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Hace algún tiempo, yo tuve una situación y una hermana orando por mí me recordó esa promesa. Entonces, Dios también capacita los corazones y los inclina para cumplir su propósito y su voluntad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Buscar al Señor y orar su palabra. Y Dios va a alinear todas las cosas acorde a sus propósitos para que Él pueda glorificarse. Amén. Entonces, bueno, ahora mismo vamos a ver. Vimos la semana pasada acerca de lo de la marcha del hogar, ¿verdad? Que somos llamadas a ser sensatas, cuidadosas del hogar en Tito 2:5. Bueno, entonces, uno de los puntos que aquí habla es, ella trata de animar mucho a las mamás que por una razón u otra no han podido trabajar, que no han podido salir a trabajar y que te tienes que quedar en casa, pues realmente no sientas esto como una carga, sino como una bendición, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hay niños pequeños y trabajar es una parte a veces que se torna complicada o exhaustiva físicamente para la madre, ¿verdad? Por cubrir las necesidades materiales o básicas del hijo, pero a veces queda tan cansada que le resulta difícil venir y todavía continuar cumpliendo con las responsabilidades del hogar, ¿verdad? Entonces, lo que aquí ella básicamente nos motiva es que busquemos al Señor para que Él sea el sustento y el proveedor y que Él pueda suplir y manifestar, ¿verdad? Su gracia, trayendo la provisión oportuna. De muchas maneras, no hablo solamente de provisión, tal vez de comida,
Tal vez hablo de que a lo mejor tus hijos necesitan ver un médico, tal vez tus hijos necesitan algún tipo de cuidado, algún tipo de situación. Ponla en manos del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí, en conclusión, que todos obedezcamos, ¿verdad? Que muchas veces vivimos en una sociedad consumista, materialista, donde también se promueve mucho el feminismo, ¿verdad? Y realmente no es que no de que no nos vaya bien, que tengamos éxito, pero que nuestro primer llamado y ministerio son nuestros hijos. Amarlos, instruirlos, capacitarlos en la palabra de Dios, con el temor del Señor. Madre, yo quiero recordarte que el tiempo que tú tienes para formar a tus hijos en el temor del Señor es muy breve. Yo te voy a decir una cosa, si te lo digo por experiencia propia, si hasta los 18 casos logras darles la instrucción, es bastante, ¿verdad? Porque después de eso tú tienes que dejar de alguna manera que el fruto va a empezar a emerger de lo que tú sembraste en sus corazones. No es tarde, nunca es tarde para orar por nuestros hijos, ni compartirles un poco de la palabra, pero digamos que cuando ellos están pequeños son más perceptibles y vulnerables a recibir de la instrucción del Señor. Sus corazones son campos fértiles para la palabra, para la fe. Y quiero decirte que para mí no ha sido un proceso fácil, yo trabajo, pero una de las cosas que sí he tratado es que todas las noches mi hija y yo oramos. Mi hija tiene 11 años ahora, pero ha sido un proceso de que ella trata de orar cuando los alimentos y bueno, y es y ya tenemos un devocional y vamos a la iglesia, pero realmente mi deseo es instruirle y enseñarle para amar al Señor, para temer al Señor. El temor al Señor, no hablo de un miedo, hablo de un respeto y una reverencia en un corazón que ha sido forjado dentro del amor verdadero por Dios, de un corazón ferviente, deseoso de conocer a Dios. Entonces, la palabra dice que amemos a Dios con toda nuestra mente, nuestras fuerzas y nuestra alma. Pidámosle al Señor que modele ese amor en nosotros para que sin palabras podamos modelar esto y que reflejar esto y que ellos puedan verlo, no escucharlo, verlo, ¿verdad? Yo he leído, he escuchado testimonios de mujeres que dicen, yo veía a mi mamá todos los días con la Biblia en las mañanas, yo veía a mi mamá todas las mañanas orando, y son imágenes que no necesitan explicación. ¿Cuánto tiempo tus hijos te ven en la palabra? ¿Cuánto tiempo tus hijos te ven en la oración? ¿Cuánto tiempo pasas a la semana con tus hijos para un devocional o un tiempo para las escrituras, verdad? Eso es el llamado más grande que podemos tener sobre la tierra antes que ser exitosas afuera y que ser, ¿verdad? Todo lo bueno que nos puede ir afuera. Antes que eso, nuestro llamado como madres. Entonces, los bebés, nuestros hijos son una bendición y confiar en Dios con la provisión, ¿verdad? Fíjate lo que dice aquí. En el seno de tu hogar, tu esposo será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Salmo 28:3. ¿Tú les has hecho sentir a tus hijos que son una bendición en tu vida? Porque muchas veces podemos estar cargadas por situaciones haciéndoles sentir que son una carga.
y eso puede herir sus corazones. Entonces, tenemos que tener cuidado en esa parte, ¿verdad? Por eso siempre es importante que nosotros vayamos delante del Señor, ¿verdad? Y, y aunque estemos estresadas, cansadas, ¿verdad? Decirles y expresarles que son una bendición del Señor, sea como sean. Y yo digo sean como sean, porque yo tengo amigas en la fe que han tenido la situación. Eh, yo recuerdo mucho un caso de una amiga mía en la iglesia que ella cuidó más de 15 años a su hijo debido a una condición que él tenía. Y este chico hace un tiempo partió con el Señor, pero yo la veía, el amor, la dedicación con la que ella cuidó a su hijo. Y ha sido, aún se fue, y para ella ha sido durísima esta parte, ¿verdad? Me ha tocado verla pasar proceso de duelo, que viene y que va, ¿verdad? Y los hijos son una bendición que abrazar y que amar. Entonces, nuestro compromiso en este día, en lo que hemos aprendido en la palabra, es entregar nuestro cuerpo, nuestra voluntad al Señor, ¿verdad? Propagar la verdad a nuestros hijos, que son una bendición mientras confesamos nuestras faltas a otros y no y pedirle al Señor, ¿verdad? Que, que nos ayude. Entonces, madre, bueno, hermana, si tú no has podido tener hijos, esa es una parte que le puedes confiar al Señor. Aquí el autor habla de casos de mujeres que no podían tener hijos y Dios les concedió ese deseo, ¿verdad? Entonces, Dios puede obrar milagros. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a ser diligentes. Mujer, si tú estás pasando tu proceso de restauración matrimonial, tenemos una tarea importante y grande aún, que son nuestros hijos. Amén. Pidámosle la ayuda al Señor, el amor, la dedicación, las fuerzas, la sabiduría para desarrollar este rol de una manera que a Dios lo honre y lo glorifique. Amado Padre Celestial, te doy gracias por cada una de mis hermanas que están aquí y por cada una de las personas que van a conectarse. Que nos ayudes a desarrollar y desempeñar el rol de la maternidad o paternidad de una manera que glorifique tu nombre. Danos la capacidad de instruir a través de tu palabra el corazón de nuestros hijos y sembrar con nuestro ejemplo y modelar con nuestro ejemplo un corazón que teme al Señor. Te damos gracias por cada uno de nuestros hijos y te pido por aquellos que aún no han podido ser padres, para que tú seas trayendo en su tiempo fruto del vientre, Señor. Para que tú abras los vientres de alguna mujer aquí que no ha podido tener hijos, Señor, que ha estado luchando en su corazón con ese deseo, Señor. Padre, yo te pido para que en el tiempo correcto tú cumplas ese deseo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te damos gracias por conectarte a este devocional. Dale like, suscríbete, activa la campanita, comparte para que bendigas a otros y no olvides dejarnos tus peticiones de oración en los comentarios. Muchas gracias, le damos gracias a Dios por tu vida y nos vemos para la próxima. Bendiciones.